En el bloque anterior vimos al Averroes jurista, médico, astrónomo, geógrafo, sociólogo y político. Ahora vamos a conocer la principal faceta, o por sobre todo decir que la filosofía es la disciplina por la cual Averroes va a ser más conocido en la historia. El Averroes filósofo. Si hay algo importante de destacar para comprender la filosofía en el Islam, es que el basamento, la esencia de esta filosofía es el Sagrado Corán, la fe islámica. Vamos a encontrar en el Corán, en casi todos los capítulos, numerosos versículos que hacen referencia a reflexionar, invitaciones al creyente, a la creyente, para que juzguen y vean la creación, cómo las cosas fueron creadas, las cosas que se pueden encontrar en el cielo y en la tierra, y por sobre todo razonar, reflexionar. Esa es la invitación del Sagrado Corán a los creyentes y a las creyentes. Ese es el origen de la filosofía islámica. Y eso es lo que vamos a encontrar en los comentarios a la filosofía que va a realizar Averroes en sus distintas obras. Hay algo interesante de destacar aquí. El arabista e islamólogo Juan Bernet, de la Universidad de Barcelona, traductor del Corán, dice que Averroes, justamente para desarrollar esas disciplinas que antes vimos, y particularmente la filosofía, era una persona con una memoria prodigiosa, ya que no solamente sabía de memoria el Sagrado Corán, sino también sabía de memoria manuales de jurisprudencia y además varios libros clásicos de filosofía, particularmente aquella referida a los escritos de Aristóteles. Por eso es que dice Juan Bernet que Averroes es tal vez el español más famoso de todos, ya que justamente su pensamiento filosófico es el que va a tener más trascendencia en el mundo. Para comprender la filosofía de Averroes, en primer lugar, nosotros tenemos que entender la aparición y la existencia de los filósofos musulmanes. Los filósofos musulmanes quisieron desde un primer momento explicar la existencia de Dios a través de la razón, a través de la demostración práctica. Por eso es que lo que Averroes hace no es otra cosa que demostrar que la filosofía y la religión, además de ser entidades autónomas, se complementan y marchan hacia una sola verdad, que es Dios. Por eso es que Averroes, a través de sus diversos comentarios, permanentemente va a estar realizando esa tarea. A través de la filosofía convalida la fe y la revelación. Esto realmente va a ser algo sumamente novedoso, revolucionario en el pensamiento, que va a tener una importancia decisiva para el pensamiento, no solamente musulmán, sino incluso universal. Lo interesante aquí es que las obras de Averroes van a ser traducidas del árabe al latín y también al hebreo, y van a pasar a la Europa del siglo XII, y van a tener a partir de ese momento una trascendencia importantísima, no solamente para la filosofía occidental, ya que a través de Averroes
vamos a encontrar que los europeos se van a recrear en la filosofía de los antiguos griegos, sino que además, de alguna manera, Averroes va a ser el origen del pensamiento racionalista de Europa. Y en consecuencia podemos decir de que Averroes es la mayor influencia en el pensamiento del Renacimiento y la Ilustración en Europa. Los diversos analistas, especialistas, como por ejemplo Etienne Gilson, un filósofo de la Sorbona, habla de que Averroes es razón y fe. Y otro arabista e islamólogo de origen judío, Erwin Rosenthal, radicado en Inglaterra, va a decir de que Averroes es el mayor filósofo de los árabes y también el filósofo más creyente de todos. Lo interesante aquí es decir de que este pensamiento de Averroes va a influenciar en primer lugar con humanistas como Erasmo de Rotterdam, como Giordano Bruno, y luego más tarde a Montaigne, a Descartes, e incluso a filósofos como Kant. Todo tiene que ver justamente con un análisis racional de la filosofía de los clásicos, en donde ya encontramos incluso un parámetro a través de la opinión de Dante Alighieri, quien dice en la Divina Comedia que Averroes es el gran comentarista, o sea, el comentarista de Aristóteles por excelencia. Pero aquí lo interesante y lo importante de destacar es que Averroes es por sobre todo un creyente. La influencia de Averroes en la Europa cristiana va a ser realmente de capital importancia. A fines del siglo XIII, el monje franciscano Roger Bacon, filósofo y científico, ya nos destacaba de que Averroes gozaba del sufragio unánime de los sabios, esto es decir, de los sabios cristianos. Por entonces ya Averroes había tenido una notable influencia, no solamente con un par, como fue el médico filósofo judío Maimónides, que fue además su compatriota, ya que también nació en Córdoba, sino incluso Averroes tuvo una influencia notable sobre un personaje clave de la Iglesia Católica como Tomás de Aquino, en donde encontramos en su Suma Teológica pensamientos de Averroes. Luego se va a destacar incluso en la Universidad de París una corriente filosófica conocida como la averroísta, donde los estudiantes de la Universidad de París, por supuesto cristianos, estudiaban Averroes y filosofaban. Incluso vamos a llegar, por ejemplo, a principios del siglo XVI, donde en la Universidad de Padua, en Italia, un filósofo como Pomponazzi va a enseñar y a explicar la filosofía de Averroes. Por esa época, un pintor como Rafael Sanzio va a realizar una serie de frescos en el Vaticano. Hay un mural conocido como la Escuela de Atenas, donde aparecen los principales filósofos de la historia universal. Y ahí vamos a encontrar que entre ellos está Averroes. Fíjense, una pintura realizada en el siglo XVI, nada más y nada menos que en el Vaticano, en el corazón de la Iglesia Católica, y aparece un musulmán, Averroes, filósofo, junto a otros como por ejemplo la filósofa Hipatía de Alejandría, Parménides de Elea y Pitágoras. Bueno, en ese famoso fresco de la Escuela de Atenas, que cualquiera que visite las estancias del Vaticano lo va a poder encontrar, encontramos a nuestro Averroes. Finalmente vamos a quedarnos con una frase que es la del arabista e islamólogo francés judío
Claude Cahen, que dice que, y refiriéndose al Occidente, que el Occidente aprendió a pensar con Avicena y Averroes. Bueno, hoy hemos visto entonces a Averroes. Les agradecemos mucho por habernos acompañado y volveremos próximamente con una nueva entrega de Civilización Islámica. Hasta pronto.